Ok, buenas tardes, mi nombre es Pedro Alexis Hernández Serna y ahorita vamos a corresponder a el tema de características fundamentales de la teoría de la información, que sería el tema número 20, creo recordar 25, ujú, continuando de la teoría, continuación de la teoría de la información. Ahora vamos, si antes lo que vimos estuvimos hablando sobre los fundamentos y la teoría de Shannon. Ahora hablaremos, ya dejando de lado la parte de la codificación técnica, pasaremos a la parte más de comunicación. O sea, primero hay que diferenciar la información y la comunicación. La información, pues como dijimos, habíamos visto antes, era simplemente la forma, toda la parte métrica de cómo entendemos este contexto, cómo entendemos estos datos y todo ese tipo de cosas. Luego tenemos el proceso de la comunicación, que es el proceso por el cual se efectúa esta transmisión. Este proceso también es bastante importante, ya que gracias a este proceso es aunque no sea, es el parteaguas de poder enviar toda la información hacia, o sea, poder crear ese proceso de comunicación de receptor, canal, emisor. Digo, disculpe, mi emisor, canal, receptor. Ahora vamos a ver básicamente lo que busca este proceso, porque el proceso comunicativo de comunicación lo que busca principalmente es generar que todo este proceso tenga una medida cuantitative, una cuantificable. O sea, la teoría de la información estudia cómo podemos cuantificar este proceso. O sea, qué tanto podemos cuantificar para saber qué tanto se puede optimizar. Poder entender, poder desglosar estos procesos, el proceso de envío de datos, el proceso de entendimiento, el proceso de decodificación. No le interesa saber los datos que hay, o sea, que no estudia, no le interesa saber qué hay dentro, no le interesa saber cómo se procuran estos datos, no le interesa saber el contexto de estos datos, solo le interesa saber la información externa. Cuánto tarda, o sea, saber tener cuánto tarda en comprimir, cuánto tarda en codificarse, cuánto tarda en enviarse, cuánto tarda en recibirse, básicamente quiere tener una unidad medible de cualquier tipo de información posible para poder generar un modelo o una serie de modelos que nos permitan optimizar esto. O sea, y esto pues básicamente se mide por dejando cantidad y empezando por la cantidad de información. Quiere una medición cuantitativa. Quiere que la información para empezar, solo la información quiere que podamos medirla, o sea, que tengamos un número medible. Al poder tener un número medible significa que podemos aplicar el segundo punto, la reducción de incertidumbre. Al tener un número medible podemos deducir que si hay un problema, entonces si hubo un problema en la transmisión de datos, tenemos una medida cuantitativa para poder aplicar esta reducción. Y luego pues todo esto se lleva en la base matemática de Claude Shannon. Todos los modelos matemáticos y operaciones que él creó, fórmulas para poder trabajar este tipo de problemas. Y otro punto importante es el canal de comunicación, o sea, por el medio del que se transmiten. Esto tiene un impacto mucho más grande en el tema del ruido, pero que es algo que se verá después. Pues medios de transmisión pues son cosas como los cables de cobre, las ondas radiales, el aire, la voz, y no estamos hablando de la parte técnica, las cuerdas vocales o los medios visuales. El ruido, pues el ruido se considera cualquier tipo de interferencia externa no medible, como vimos antes, pero pues ya no nos interesa saber exactamente el problema. Ahora podemos ver cómo actúa este ruido. El ruido pues es un problema, es algo que sucede cuando enviamos una señal original. Esta señal original, esa interferencia es básicamente interrumpida por el tema del ruido. Básicamente ya sea electromagnético, visual, cualquier otro tipo de cosa. Y pues obviamente al tener el problema del ruido, esto afecta a la señal final, degradando la señal. Pasando a la codificación de la información, que es el proceso en el que cuando nosotros enviamos, justo antes, pues el proceso donde antes incluso de mandar el mensaje, podemos desglosarlo y convertirlos en 4 puntos. Los datos originales, que es el dato sin básicamente hacerle absolutamente nada. La transformación, que es el proceso en el cual estos datos se empiezan a transformar al medio que vamos a utilizar. Ya sea si es digital a corriente de unos y ceros, si es analógica a ondas, si es visual a cierto tipo de dato, pues básicamente se transforma a un tipo de dato. Una vez teniendo estos datos originales transformados al medio que se va a utilizar para poder mandar por el canal, se les añade redundancia controlada, que sería paridad. ¿A qué nos referimos? Paridad. Entonces, nos referimos a los datos de control. Bits de control, paridad doble, paridad simple, doble, triple, bits que nos permiten controlar y detectar cualquier error. Y esta señal al final se codifica, o sea que se modifica la señal, se concorda con bandas para poder evitar cualquier tipo de interferencia lo menor posible. O cualquier tipo de modificación a la señal. De tipo que se desfigure, desenlacen, las señales, así que provocando que hayan
intromisiones, que la señal se ponga estática, cualquier tipo de cosas. Eso sería pues, básicamente el proceso principal de la codificación antes de incluso mandarse el mensaje. Y pues otra cantidad medible es la capacidad del canal. Básicamente se busca una forma de medir todo el proceso de la capacidad del canal máximo hasta antes de que ocurra errores, que sería capacidad máxima como C, que sería eso, como dije antes, toda la información que se puede transmitir antes de que sucedan errores, el ancho de banda, que es todo lo que se puede enviar, o sea, cuánto es el máximo que se puede enviar al mismo momento, y pues a la relación del señal ruido, que es, eso se enfoca más en la nitidez de la información, o sea, la fidelidad que esta conlleva. Pues estos serían como los 3 puntos más importantes a trabajar.